el flash presidencial de Panamericana Televisión. Fujimori, 44. Según CTI, hay segunda vuelta electoral. Alejandro Toledo, 46.2%. Adelante, por favor. Alejandro Toledo, 48.5%. Alberto Fujimori, 42.7%. Ocurrió el 9 de abril del 2000. A las 4 de la tarde, 3 importantes canales de televisión anunciaban convencidos el flash con los resultados de la elección presidencial. 5 horas después los resultados se invirtieron. El ganador perdía, mientras los votos del perdedor empezaron a crecer al punto que por momentos parecía indetenible. Ya no son cifras como resultado de una encuesta o preguntas al público en boca de urna, es decir, cuando sale de votar, sino que ya son resultados del conteo de los votos, resultado que tiene una gran exactitud. Votación presidencial, Lima, al 85%. Alberto Fujimori, 50,5%. Alejandro Toledo, 38,9%. Los rostros de algunos conductores de televisión reflejaban en pantalla el nerviosismo que se vivía en los estudios, al igual que los desencajados semblantes de los especialistas en sondeos de opinión. Nunca, en los más de 20 años de funcionamiento, las encuestadoras peruanas sufrieron un revés igual. Nunca el mismo error en 3 empresas distintas. Nunca sin explicaciones convincentes al respecto. 2 días después del incidente, los miembros de la Asociación Peruana de Empresas se reunieron en el local de la agencia Mayéutica para intentar encontrar una respuesta a lo ocurrido. En esa cita, un iracundo y frustrado Manuel Saavedra, casi fuera de sí, increpó a los otros 2 encuestadores y a Saúl Mankiewicz de saber lo que realmente había pasado. Nosotros sí sabemos qué fue lo que pasó, gritó, sin que ninguno lo desmintiera. Y aunque nunca han querido aclararlo públicamente, en noviembre Manuel Torrado, director de Datum, al ser preguntado respondió: pregúntele a Montesinos. El revés de las encuestadoras aquel día era solo el epílogo de una primera vuelta electoral manchada por el fraude, por el atropello legal de una impuesta reelección planeada y dirigida desde el servicio de inteligencia, tal como la historia lo demostró. Un atropello que se produjo ante nuestros ojos, que se perpetraba día a día y que muchos se negaban a ver. A comienzos de los 90, algunas voces solitarias advertían sobre la posibilidad de que el gobierno de Alberto Fujimori pudiera durar más de 15 años. Entonces, pocos podían dar crédito a esos anuncios. Los éxitos logrados en la lucha contra la inflación y el terrorismo evitaron que gran parte del país se percatara de los planes que se venían desarrollando para tener el control absoluto. Estábamos pues en manos de Montesinos y de Fujimori, con los militares, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional y también el Jurado Nacional de Elecciones, porque consiguieron el Jurado Nacional de Elecciones. Según el artículo 112 de la Constitución Política del Perú, el mandato presidencial es de 5 años. Agrega y aclara también que el presidente puede ser reelegido de inmediato para un periodo adicional. Este texto, para muchos claro, en el que se indica un solo periodo, fue la primera regla de juego que el gobierno de Alberto Fujimori pisoteó para lograr sus fines. Para ello, contó con el apoyo de una mayoría sumisa en el Congreso, donde se dieron los primeros pasos para cambiar el rumbo de la historia. Interprétase de modo auténtico que la reelección a que se refiere el artículo 112 de la Constitución está referida y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación del referido texto constitucional. En agosto de 1996, esa mayoría aprobó la Ley de Interpretación Auténtica,
Frente a este atropello legal, magistrados del Tribunal Constitucional intentaron vanamente detenerlo. Su osadía les costó el 29 de junio de 1997 una destitución sin precedentes. Señor presidente, yo puedo acusar y acuso a los señores magistrados Nugent, Aguirre Roca, Rey Terry y la señora Reboredo Marzano. Sabíamos que habíamos hecho bien, o sea que la gente se daba cuenta que habíamos perdido el cargo, pero habíamos obrado con rectitud y lo agradecían. Quedaba, sin embargo, otra vía constitucional para impedir el acto ilegal, el referéndum. Una masiva movilización ciudadana logró reunir cerca de 1,5 millones de firmas contra la reelección. Este derecho del pueblo también fue pisoteado. Quieren, de alguna manera, coaccionar a los congresistas. Esto es un tema de conciencia o de ética. Por supuesto que es un tema de ética. No podemos aceptar que haya fraudes electrónicos. No podemos aceptar que quienes se presentan como mensajeros de la voluntad popular, al final lo que están haciendo es limitando esa voluntad, despreciando esa voluntad, presidente, pretendiendo enseñarnos a nosotros lo que no son. Pensar que allí está la verdad de un proceso que no se ha seguido, de una verificación de firmas que no se ha efectuado, de un trámite que no ha tenido ningún sentido, que allí está la explicación, señor, de lo que ha ocurrido. Por favor, eso no lo cree el más ingenuo de los peruanos. Menos aún, viniendo de quien ya tiene una trayectoria de investigación inmaculada. ¿Quién nos ha dicho en el tiempo que aquí hubo autosecuestros donde hubo secuestrados? Que hubo autotorturas donde hubo torturados. La que ha visto las interceptaciones telefónicas en todo el Perú, ella nos va a decir que ha investigado. Háganme el favor, señor presidente. Joy no nos puede impedir entrar al Congreso de la Ciudad de Chevasco. No nos puede impedir entrar a votar para favor del referéndum. Está actuando con absoluta cobardía. No lo voy a disculpar, señor. Cuidado, nadie cierra la puerta a la juventud, carajo. De manera retroactiva se aplicó una ley mediante la cual la ejecución del referéndum requería, además de las firmas, el voto de 48 congresistas. Hoy se sabe que para ello se prestaron congresistas y magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, quienes recibían órdenes directas del jefe del Servicio de Inteligencia. Yo estoy orgullosísimo del foro. Y apenadísimo por lo de hoy. Sí, pero al final de cuentas sabemos que luchamos contra una dictadura. Nosotros tendríamos que ser muy ingenuos para no saber que nos teníamos que prestar a tanto dolor. Con estos métodos, la mayoría fujimorista se impuso una vez más, archivando de manera rotunda el pedido de 1,5 millones de peruanos. En el Congreso de la República se redactó igualmente una ley orgánica de elecciones, hecha a la talla y medida del partido de gobierno. He decidido inscribir mi candidatura para la presidencia de la República para el periodo 2000-2005. ¿Qué cosa tenemos a su favor y que fueron utilizados? Porque el punto es que no solamente existan artículos que puedan favorecer, sino ausencia de artículos que no permiten normar adecuadamente una competencia electoral justa y con mayor razón si hay un presidente que a su vez es candidato. Con el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación controlados por el gobierno a través de comisiones ejecutivas, se dio inicio a la designación de las autoridades electorales.
El Poder Judicial intervenido fue el que nombró al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el que nombró a los presidentes de los 48 jurados electorales especiales, mientras que el controlado Ministerio Público elaboró la lista de los ciudadanos que debían completar los jurados electorales especiales. Bajo este contexto, una investigación de Inmedia Perú demostró la catadura moral de los escogidos. En el caso de estas personas, sobre todo de estos 12, es increíble cómo todo indica que se ha buscado el récord, ¿no es cierto?, de indisciplinas en el caso de estos magistrados. Entonces, no es importante para este Poder Judicial que los magistrados sean talentosos, sean probos, sean calificados, sino al contrario, lo más importante es que tengan rabo de paja, ¿no es cierto?, que tengan cola, o en todo caso con este gobierno deberíamos llamarle colina. Quiero ser gráfico en esto, ¿no? Quiero ser gráfico. Esto es el récord del señor que preside el jurado electoral de Piura. Acá tengo el resumen. Solamente termino con esto, ¿no? 62 expedientes, 53 archivados y 9 continúan en trámite. Es el logo que nos identifica. En cuanto se dio la partida electoral, se inició también una carrera desigual, sin precedentes en la historia republicana. Más colegios, más posta médica, más pistas. Toda la campaña fue dirigida desde el Servicio de Inteligencia Nacional, oficina estatal donde se diseñaron las estrategias, se destinaron los recursos y designaron los nombres de los elegidos para integrar la lista parlamentaria, donde los candidatos al Congreso por Perú 2000 firmaron su postulación y donde se dispuso que las Fuerzas Armadas se pusieran al servicio de un candidato. La financiamos, le pusimos la orquestita, le ponemos la trivia, cosas, la música, un poco de la cerveza, después viene los informes, el calendario y la comunicación, y va la gente de cada agrupación y cada dando la presión política. La cosa va a ir también ahora. Evidente, digamos, estamos en todos el esfuerzo de los recursos. Si no tuviéramos los recursos, estaríamos cagando ahora. ¿Por qué estamos así planteando el tema? Porque tenemos un motivo cualquier cantidad de plata y El país de un momento a otro se vio inundado de enormes paneles del Ministerio de la Presidencia, con mensajes subliminales y de logotipos de País con Futuro, semejantes a los que semana después se inscribió el partido de gobierno con Perú 2000. Un lema de campaña cuyas pintas solo en las avenidas de Lima ocuparon 16.400 metros lineales,
muchas de ellas de 2,5 metros de altura. Solo en la carretera central la organización Transparencia llegó a contabilizar 447 de estas, en la zona de Pastor Sevilla 330, en El Sol 232 y en la avenida Túpac Amaru, entre otras tantas, 116. Más de 1.900 pintas únicamente en Lima Metropolitana, cuya financiación nunca fue aclarada. No podemos decir que nosotros las pintas estamos pagando nosotros. Pero pues ya he hablado yo con Indonesia ha aceptado decir que quiere pagar las pintas, entonces dijimos, no puedo dar, está parecido como que está dando $300,000. Yo no estoy dando dinero, le estoy entregando ya las facturas y él le va a tener factura para tratar de su contabilidad. Y encima se da el IGB, porque el IGB que debería pagar se debe pagar. Y como nunca antes se había visto, el ejército y la policía participaron como parte del partido de gobierno. Para esta fecha, el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos había logrado ya colocar en los más altos cargos de la institución a compañeros suyos de la promoción 66 de la Escuela de Chorrillos, favorecidos en su mayoría con ascensos extraordinarios. Sus más cercanos colaboradores ocuparon así la Comandancia General del Ejército, bajo la presidencia del general José Villanueva Ruesta, y la totalidad de las jefaturas militares regionales. Antonio Boisset Horna, Luis Cúa Portal, Abraham Cano Angulo, Percy Corrales Araníbar, Ricardo Sotero Navarro y Augusto Jave Patiño. Bajo estas direcciones, el CIN tenía el control total del proceso electoral. Durante la campaña, esta participación quedó demostrada. Fueron miembros del ejército los que pintaron miles de cerros con el lema del partido de Fujimori, tal como lo probó esta fotografía, pintas que impúdicamente se hicieron en zonas militares. Fueron también soldados peruanos los que levantaban podios para los mítines de Perú 2000 y los que posteriormente se encargarían de controlar los locales de votación, de supervisar el acto electoral, recoger las ánforas y en especial las actas. Las fuerzas policiales, por su parte, participaron obstaculizando las campañas de los candidatos de la oposición, cerrándoles el paso, tal como ocurrió durante los viajes de Luis Castañeda Locio al departamento de Ancash, o realizando labores de espionaje, como lo demuestra este reportaje de Prensa Libre. Caroas, julio de 1999, un patrullero en medio de la carretera pretende con todo descaro impedir el paso del candidato presidencial Luis Castañeda Locio y su comitiva a esa ciudad para reunirse con simpatizantes de su movimiento. Pocas horas después, en Caraz, otro pueblo, se corta coincidentemente la energía eléctrica, impidiéndole transmitir su discurso. Por si esto no fuera suficiente, un patrullero, sin razón alguna, prende la sirena de su auto, creando mayor bullicio. Mayo de 1999, Cajamarca, un nutrido grupo aparentemente independiente pifia al candidato presidencial Alberto Andrade. La impresión que intentan dar es que cada uno acudió a la manifestación por cuenta propia. Minutos después se comprueba que actúan grupalmente y por consigna y que fueron llevados hasta ahí en camiones especiales. En un primer momento bien podrían haber parecido acontecimientos casuales o aislados. Conforme se acerca la contienda electoral, sin embargo, acciones de este tipo, incluso con un mayor grado de sofisticación y cautela, continúan repitiéndose. La labor encomendada, como se ha podido apreciar en estos meses, fue cumplida a pie juntillas. Prueba de ello son estas imágenes en las que agentes de inteligencia son puestos al descubierto en plena vigilancia, es decir, en pleno cumplimiento de la misión, ya sea detrás de tanques de agua, como ocurrió en Los Olivos en Lima,
o durante una filmación clandestina en Cerro de Pasco. El camarógrafo realiza su trabajo al interior de un vehículo, mientras que el chofer no puede ocultar su verdadero oficio. La idea era de que tratar de hostigar la presencia del candidato, en el sentido de decir lemas en contra del candidato, ¿no? Gritarles cosas, las órdenes nos las decían, ¿no? Qué cosas teníamos, qué lemas teníamos que decir. Se nos entregaba una hoja y decíamos, se repartía a 2 o 3 muchachos que tenían, bueno, voz gruesa. Mientras tanto, el CIN seguía en su trabajo de campaña, tal como lo denunció y comprobó el diario La República cuando el periodista Edmundo Cruz detectó que en el centro comercial Gamarra, una fábrica denominada Bimbo Gol, que funcionaba en este edificio, era la encargada de elaborar 1 millón de polos con el logotipo de Perú 2000, pedido nada menos que por el Servicio de Inteligencia. El hombre encargado de esta misión fue el general en retiro de la Policía Nacional Fernando Gamero, compadre de Montesinos, fotografiado en el momento en el que salía de la fábrica de confección. Nosotros lo que tenemos son indicios, ¿no? Naturalmente, si nuestra denuncia, un indicio son estos reportajes, el reportaje fotográfico de los camiones que habían salido de un almacén donde se guardaban artículos propagandísticos de Perú 2000 como los polos, que fueron a desembocar en el local del CIN. Un segundo indicio es que el coordinador de esta fabricación de polos y otros era un general retirado de la policía que trabajaba para el Servicio de Inteligencia Nacional. Por si toda esta fuerza de apoyo no fuera suficiente, fueron convocados también funcionarios de casi todas las oficinas estatales, convertidos en lo que ellos mismos llamaron soldados de la reelección. En todos los comedores populares del Perú, donde se reparte comida del PRONA, se colocaron calendarios y vasos con la fotografía de Alberto Fujimori. Además, obligaban a las madres a acudir a las convocatorias políticas. Ustedes han venido aquí porque han querido estar con el chino. La convocaban a través de la del centro de acopio. Le daban, los de PRONA le daban presupuesto para que contraten 3 micros. Y en esos micros nos llevaba. Entonces, han recordado subsidio no solamente a mí, a varios comedores que han hecho resistencia. Yo me pregunto, ¿dónde ha ido esa plata del subsidio que daban a los comedores? Según ellos, dice que lo han mandado a Tesoro Público, que lo demuestren. Que demuestre que ha ido a Tesoro Público. Porque entonces, ¿de dónde venía la plata para contratar todos esos micros? Que para el cumpleaños del presidente Fujimori, el último 28 de julio, nos dijeron que vengan para la plaza de armas. La señora Raquel Loaiza dijo de que vengan, incluso que traigan niños, que traigan a sus vecinos. Nosotros teníamos que dar obligatoriamente al centro de acopio 10 soles para prepararle la torta al presidente Fujimori. Porque así era, una obligación de todos los comedores a nivel de Lima, o no sé si era a nivel nacional, nosotros teníamos que dar 10 soles religiosamente para el cumpleaños de Fujimori. En 2000, por haber venido a visitar la señora Elian Castro a los comedores de Huaycán. Y para mala suerte, mi comedor es el primer comedor de la zona. Y llega, e inmediatamente también se me corta el subsidio totalmente y se me corta también los alimentos. Y entonces, desearle realmente, de todo corazón, feliz Día de la Madre, queridas niñitas. Lo más triste era cuando nos citaban para el Día de la Madre a los colegios de Cono Norte, todo un solo colegio donde todos se asaban de calor. Y lo más indignante ha sido el momento que nos tiraban agua como si fuéramos nosotros caballos. Yo, como dirigente que he sido, yo siempre me oponía
y me dijeron, una compañera me dijo, Julia, no te opongas a lo que están haciendo ellos porque te están haciendo seguimiento. ¿Sabe qué? Le dije, no tengo miedo, que me hagan el seguimiento que quieran, pero yo no voy a tener miedo, le dije. Estas fotos captadas en Huaraz y entregadas al entonces candidato Luis Iberico demuestran la forma en que el Ministerio de la Presidencia, a través del PRONA, intervino en la campaña a favor de determinados candidatos. En este caso, la entrega de alimentos iba acompañado de clases, con afiches en mano de cómo votar por el candidato del gobierno Manuel Vara Ochoa. Se demostraba que no solamente los recursos del Estado, sino peor aún, la ayuda que venía de los países amigos del Perú eran utilizados políticamente por el régimen de Alberto Fujimori. El gasto fue exorbitante, así como la utilización de personal de entidades estatales, trabajadores de salud, alfabetizadoras y altos funcionarios estatales. El mejor estímulo que puede tener un presidente de la República y un candidato es el cariño de su pueblo. El candidato Fujimori también supo monopolizar los medios de comunicación a favor de su campaña, en especial la televisión de señal abierta, que jugó un penoso papel al servicio de la reelección. Para el inicio de la carrera, el control fue absoluto. En 1997, Frecuencia Latina había sido tomada. Para lograrlo, se atropellaron derechos societarios y civiles de su accionista mayoritario, desaparecieron documentos de nacionalización y se fabricaron denuncias penales. Todo con el objetivo de controlar el canal de tal forma que las investigaciones periodísticas no representaran un peligro. Un grupo de colegas ha tenido acceso a diversas informaciones en las que sí ratificarían esa intención de que en un momento cualquiera se produzca eso, ¿no? Han visto recomendaciones para una orden de detención, ¿no? Hace rato les han dicho que vengan a Jebayo, pe. 2 años después ocurrió lo mismo con Red Global. Mira, tú eres de la policía que no tienes experiencia, ¿no? Se adujeron problemas societarios,
se violaron elementales normas de derecho y al amparo de una jueza, Sara Mejía, se perpetró el despojo de la única televisora independiente en ese momento. Obviamente, los realmente interesados en que este programa no salga al aire van a arguir, van a esgrimir que esto se trata de un lío de accionistas. Sabemos claramente que esto es más que un lío de accionistas. Con la toma de Canal 13, el camino estaba allanado. El resto fue sencillo. La publicidad estatal en la televisión creció como nunca antes había ocurrido. Triplicaba incluso a las empresas hasta entonces de mayor inversión publicitaria. Durante 1999, el Ministerio de la Presidencia se convirtió en el mayor anunciante de publicidad en el Perú. El 40% de esa partida fue para América Televisión y el 25% para Frecuencia Latina de los Winter. Solo entre enero y febrero del 2000 se gastó $10 millones. Nuestra cultura y nuestra historia. El agradecimiento no se hizo esperar. De acuerdo a un estudio de medios de transparencia, durante noviembre del 99, el candidato Fujimori concentró el 81% de todas las apariciones en la televisión abierta. Así, mientras el entonces candidato presidente apareció 26 horas durante un mes, a Alberto Andrade apenas le dedicaron 2 horas y a Alejandro Toledo y a Luis Castañeda Locio 1 hora cada uno. Solo en noviembre, Alberto Fujimori apareció 509 veces en la televisión, Alberto Andrade 59, Alejandro Toledo 22 y Luis Castañeda 18. Y cuando aparecían, era para ser desprestigiados. Y ahora último, incluso, ¿no? Creo haber escuchado al señor Toledo, ¿no? Que dice no conocerlo. O sea, yo no entiendo por qué negarlo, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué negarlo de que lo conoce? Y si trabajó, ¿por qué negarlo, no? ¿Por qué negarlo? Realmente, o sea, ¿por qué negarlo? Finalmente me dijo, en conclusión me dijo, Violeta, quieren la cabeza de Toledo. Estamos hablando de Alejandro Toledo Manrique, que es candidato, ¿verdad?, a la presidencia de la República. Y bueno, increíble las cosas que nos enteramos las mujeres, ¿verdad? Y si tú revisas el video, es exactamente lo que yo dije. En ningún momento dije que el señor Toledo haya sido asesor o no. Ese es mi compromiso. Por primera vez en la historia, los canales se negaron a difundir spots publicitarios pagados a los candidatos, decisión que mantuvieron casi hasta el final. Lo que se está haciendo es un fraude por pedazos, ¿no? En realidad todos los días tenemos una novedad. La alianza oficialista gastó $1.700.000 en publicidad entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, lo que representó el 83% del total de lo gastado por todos los partidos políticos durante ese periodo. Generar trabajo y bienestar. Todos lo saben. Fujimori sí cumple. Para disimular tanto abuso, en algunas estaciones se promovieron las denominadas franjas electorales, en las que cada candidato tendría la oportunidad de presentar sus propuestas en espacios políticos. En la mayoría de los casos, los transmitieron en la madrugada y previa censura del discurso. Concurrí a un canal de televisión muy importante, Panamericana Televisión, con mi texto preparado para hablar durante el espacio de 2 minutos que nos habían concedido a la medianoche estos canales de señal abierta. Al llegar me pidieron el texto supuestamente para pasarlo a un teleprompter. Yo lo entregué gustosamente y vi que se demoraban en bajar para empezar ya a leer mi propuesta electoral. ¿Cuándo sería mi sorpresa que la misma persona que se llevó mi texto regresó
pero tenía una serie de tachaduras. Los 3 primeros párrafos de mi texto habían sido tachados y esta persona me dijo que yo no podía leer esos primeros párrafos que eran relativos a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, al problema de Canal 2. Estaban prohibiéndome decir que yo había sido director del programa Contrapunto de Canal 2. Allí no había ninguna frase altisonante ni ofensiva contra el régimen del ingeniero Alberto Fujimori, porque yo sabía a qué tipo de canal de televisión estaba entrando. Yo no acepté esto. La muerte violenta del estudiante universitario. A través de las pantallas de televisión, los candidatos de la oposición fueron hostilizados y calumniados. Luis Guerrero Figueroa fue un joven chotano que se hizo comunista al ingresar a estudiar agronomía. Luis Guerrero fue acusado en Canal 2 de un asesinato que no cometió. La noche del 1 de mayo de 1980, Día del Trabajo, en plena campaña electoral, Guerrero y su compañero de partido, Marco Alava Aguirre, animados por el alcohol, atacaron al joven universitario aprista Abel Soto Albán y le clavaron un vertiguillo en el corazón. El juez los envió a la cárcel y comenzó a procesarlos. Así era el rostro de Guerrero en esos días turbulentos, con la clásica barba del clandestinaje. Y mientras el candidato de Perú Posible llenaba plazas, la programación de todos los canales lo ignoraban. En su lugar, se transmitía Los Cómicos de la Calle o El Chavo del Ocho. El 7 de abril, sin embargo, cuando cerró su campaña Alberto Fujimori, todos los canales en cadena transmitieron el acto durante más de 2 horas, saturando al país con una tonada que pasará a la historia. El Canal 7, considerado el canal de todos los peruanos, renovó su programación para apoyar la campaña reeleccionista. Macarena, Macarena, Macarena de mi amor. Cómicos como Carlos Álvarez y Tulio Loza, antes de las filas de la oposición, ridiculizaban desde sus espacios a los rivales de Fujimori. ¿Te arrepientes de algo que hiciste? Bueno, apoyo al gobierno. En el paso de mi carrera, en los 17 años, sí, yo creo que considero que fue un error, ¿no? Un error. Y lo digo con toda hombría y con los pantalones bien puestos, porque no soy de las personas que vienen y se sientan y tratan de justificar por qué lo hicieron. Que es la tendencia de la mayoría o que si en estos recibí tiempos. Presiones o los detalles, quizás las subieron, ¿eh? Pero yo prefiero dar la cara y decir me equivoqué. De acuerdo al estudio de medios de transparencia realizado entre el 11 y el 25 de enero, el candidato Fujimori apareció en el canal del Estado 52 veces, mientras que Alberto Andrade lo hizo apenas 12, Luis Castañeda Locio 10 y Alejandro Toledo 7. Durante esos 15 días, a Fujimori le dedicaron 3 horas en su programación, a Andrade apenas 16 minutos, 11 veces menos. Los dueños de los canales que no fueron hostilizados negociaron. Paradójicamente, gracias a las cámaras ocultas del CIN, hoy sabemos que al menos 2 canales de televisión firmaron contratos de sujeción millonarios. Así, los Crucillat de América Televisión y los hermanos Winter de Frecuencia Latina ponían a disposición del gobierno fujimorista sus televisoras. El cierre del programa Sin Censura le significó un pago de $50.000 al empresario Julio Vera de Canal 9. Acá nos estamos jugando una cosa seria. Están todos alimentos, todos los días yo tengo reunión a las 12:30 del día. Tengo yo reunión con ellos acá y a las 12:30 planificamos lo que sale en el noticiero de la noche. Ya tengo por ejemplo el programa hasta el 15 de diciembre. Los directores de diarios como Eduardo Calmel del Solar de Expreso también recibieron dinero para, a través de sus páginas, enlodar candidaturas. Las primeras páginas de los diarios chichas sirvieron como una de las más infames campañas de desprestigio. Entre enero y marzo del 2000, el 81% de los titulares de estos periódicos atacaron mordazmente a los rivales de Fujimori, mientras el 19% restante se ocupó de halagar al gobierno. Los candidatos con mayor popularidad
fueron liquidados a través de los titulares agraviantes de estos pasquines, que eran pagados y digitados por el Servicio de Inteligencia Nacional. Esta copia de fax enviada desde la oficina de Augusto Bressani, estrecho colaborador del CIN, probó en marzo del 2000 estos oscuros vínculos. Por $3.000 se ordenaba atacar al periodista Ángel Páez. Luego, los propios trabajadores de estos diarios confesaron una verdad para muchos clara. Castañeda Locio se guardó el billete de la Caja del Pescador. Estos eran traídos por el director, por Rafael Documé o su hijo Pablo Documet. Él los recogía en Miraflores, ¿no?, en Pasaje de los Pinos, donde tiene su oficina Bressani. Entonces los llevaba entre 10, 11 de la noche y el director, Rubén Gamarra, se encargaba de disponer quién lo hacía, pero de esto no había datos, simplemente tenía que inventarse. Ahí se conocía que eran de $3.000 a $6.000 por cada titular. O sea, cada titular, cuando era página abierta, era $5.000 a $6.000. De $5.000 a $6.000 cobraban, ¿no? En medio de una avalancha de insultos, se alzaba como único salvador Alberto Fujimori, enarbolando un supuesto liderazgo basado en el lema "Miente, miente, que algo queda". Quiero terminar mi tarea como presidente dejando un país no solo pacificado y en orden, sino con trabajo para todos los peruanos. Sus más cercanos colaboradores, sin embargo, querían más e iniciaron una persecución legal contra diarios como El Comercio y Liberación a través de demandas judiciales con el objeto de silenciarlos. En este contexto, las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de prensa en el Perú fueron contundentes. Expresó su profunda preocupación sobre la integridad del actual proceso electoral, considerando la limitada libertad de expresión existente en el Perú. En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa expresó su honda preocupación por la situación peruana y señaló que las medidas persecutorias y actos de hostigamiento contra la prensa independiente, más la existencia de medios usurpados a sus legítimos propietarios, cuestionaban la legitimidad de las próximas elecciones presidenciales. Por su parte, la misión del Electoral Reform International Service concluyó que el Perú tiene las instituciones formales y la apariencia de la democracia, pero no las normas ni lo sustantivo de esta. Por tanto, es problemático que las elecciones del 9 de abril cumplan con los estándares internacionales y que sean legítimas y creíbles. Ha sido un proceso muy contaminado, el más contaminado de las últimas elecciones en América Latina, el más contaminado de los últimos 50 años en el Perú.
la decisión popular se va a dar precisamente en esas elecciones, independientemente de la crítica y de las observaciones. A pesar de todas las advertencias, el proceso siguió su rumbo. Ni siquiera el grave descubrimiento de la falsificación de firmas para la inscripción de la Alianza Perú 2000 detuvo el plan diseñado por el fujimorismo. Se llevó a cabo a través de la convocatoria de personal, a través de regidores conocidos como Luis Navarrete Santillán y Miguel Viera, que fueron los encargados de captar a la gente para que haga un trabajo, supuestamente, entre comillas, ¿no? Había un total de 15 mesas conformadas por 10 personas, agrupadas en tres turnos de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de 3 a 11 de la noche y de 11 a 7 de la mañana. Bueno, el propósito de las 10 personas en cada mesa era para que no haya un mismo tipo de ortografía en cada lista de adherente. Una vez más, la denuncia encontró como respuesta la persecución de los denunciantes. No se hizo justicia para nada, porque ese caso debería debería llegar a un culpable, quién financió el trabajo de la falsificación de firmas, que nunca preguntaron quién financió, de dónde salía la plata, para nada. A pesar de todos estos antecedentes, el 9 de abril llegó. 90.000 mesas de votación fueron colocadas en todo el país. Mesas en las que se definiría el destino del Perú. El voto no es solamente depositar el voto en ese momento, sino que hay una vigilancia, un interés de ver qué es lo que está ocurriendo para que se respete la voluntad popular. Esa vigilancia tiene que estar fortalecida con capacitación, mucho más capacitación a miembros de mesa, a personeros de partidos. En conjunto, la entonces oposición cubrió el 50% del total de las mesas de votación con personeros de sus grupos, mientras que el partido de gobierno tenía prácticamente el control absoluto de todas gracias a las Fuerzas Armadas. Si uno no tiene un personero en ese preciso instante, la elección puede ser trucada de manera manual, de manera muy fácil. Y efectivamente, se establecieron cerca de 89.000 mesas, lo cual significaba que un partido, si quería asegurarse al 100% de que su elección sea limpia y justa, tenía que reclutar a un ejército de 89.000 personas que estén dispuestas a sacrificarse todo el día domingo, estar presentes ahí en la mesa de votación e inclusive estar dispuestas a pagarse su multa, porque probablemente no coincida la mesa de votación con la mesa donde ellos tienen que elegir. Los resultados evidenciarían luego las argucias que se utilizaron incluso el mismo día de las elecciones, como la mutilación de las cédulas de sufragio, eliminando la posibilidad de votos para Alejandro Toledo. Bueno, estábamos en el momento de firmar las cédulas. Gracias a Dios que yo insistí en que sí firmáramos, porque como estamos un poco retrasados, el presidente me dijo, mejor solamente las firmo yo. O sea, él, ¿no? Entonces le dije, yo quiero firmarlas. No me importa que sean 140, me las firmo todas. Hay un personal también de Perú Posible, de 2000, de Perú 2000 ahí. Entonces él también ya comenzó a firmar. Entonces yo comenzaba a firmar y yo en la primera que he visto más corta, he volteado. Antes de firmar he volteado porque la vi más corta, o sea, le faltaba una rayita en la parte que uno firma, ¿no? Y la volteo y me doy cuenta que está cortado, pues, burdamente cortado. Solamente está hasta Andrade. Toledo no hay. ¿Cuántas cédulas con esa característica encontró? 4. Inmediatamente le hice notar esto a los miembros de la mesa e inmediatamente nos hemos puesto a verificar todas las cédulas ya. Eran esas 4 nada más. Solo ese día, las organizaciones de observación electoral recogieron cientos de denuncias a lo largo del país sobre diversas irregularidades. Se detectaron policías que votaban. También numerosas personas que antes de sufragar llevaban consigo cédulas ya marcadas en el casillero de Perú 2000. Se encontraron asimismo cédulas extras en varias mesas, al tiempo que autoridades locales de varios distritos daban indicaciones para que la población vote por Perú 2000.
En pocas horas, Defensoría del Pueblo descubrió 35 casos de suplantaciones, mientras que en varios departamentos el sistema de cómputo se colgó, obligando a los miembros de mesa a realizar el conteo manualmente. UPP 0, Perú 2047, sodio, nada, 0. La enorme cantidad de denuncias sobre carrusel al momento de votar, es decir, el cambio de un voto vacío por un voto lleno, ¿verdad? La parcialización de algunas autoridades electorales, la negativa a una fiscalización en los centros de cómputo de votos el día de las elecciones. Podría hablarle también de irregularidades después del acto electoral, ¿verdad? En los centros de cómputo. No es posible que los digitadores cambien en vista y paciencia de los funcionarios electorales de los centros de cómputo de parte de la OMPE que alteren los resultados. La enorme cantidad de denuncias al respecto, de actas que no se sabe cuáles fueron su origen. O sea, todo este conjunto de cosas hacen y nos llevan a decir que antes, durante y después de las elecciones, lamentablemente, el último proceso electoral es algo del cual nosotros nos avergonzamos. Lo sucedido en el distrito de Masa, en Junín, grafica lo que realmente ocurría. Ahí, según las actas, UPP obtuvo 72 votos, Perú 2000, 0 votos. Sin embargo, al revisar el consolidado mesa por mesa, la cifra se invertía. UPP 0, Perú 2000, 72 votos. El fraude era una realidad. Y prueba de ello es esta grabación realizada en el distrito de Luya, en Chachapoyas, durante el conteo. Señor, perdón, ¿usted es personero de Perú 2000? Sí. ¿Por qué está usted agarrando los votos? Usted no puede tocar los votos. No hay quien ayude, señora. De ninguna manera. ¿Quién le ha dicho que agarre los votos? En la mañana estábamos conversando con la señorita. Ajá. Entonces ella nos dijo, ustedes se pueden ayudar. ¿Usted no es miembro de mesa? A mí me ha puesto ¿Quién le ha puesto? ¿Quién le ha puesto? A mí el policía me ha traído. ¿Ah? El policía me ha traído para poner esto. ¿El policía lo ha traído? Ajá, para ayudar acá, para ayudar. ¿Usted es el presidente de mesa? Sí, estoy reemplazando. ¿Está reemplazando a quién? A mi mamá. Los resultados eran previsibles, aunque nunca se pensó tan insólitos. En ciudades del interior del país, se registraron así casos que pasarán a la historia. En una provincia de Huánuco, por ejemplo, votaron 147.324 electores. A la hora del conteo, aparecieron 50.000 votos más. En el Cusco, entre tanto, aparecieron de un momento a otro 64.132 votos fantasmas. Al final del conteo general se determinó que había 1,5 millones más de votos que sufragantes. Una diferencia que el entonces jefe de la OMPE, José Portillo, nunca supo aclarar. Es muy difícil hacer una elección, por eso es que distraer personal para hacer una investigación lo más rápido posible nos podría causar daño en la elección. Con estos métodos se buscaba imponernos un presidente que junto con sus colaboradores se negaba a dejar el poder. Un grupo que manipuló normas a su favor, dilapidó recursos del Estado y manejó la televisión y a otros medios a su antojo. Todo frente a nuestros ojos. Sin embargo, muchos se negaban a aceptarlo. La reelección causó una herida profunda al Perú, una cicatriz que no termina de curarse, una ingrata experiencia que nos deja la importante lección de no permitirlo nunca más. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Yo le exijo que se identifique. Ya, soy un oficial del ejército. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Segunda cosa, señor? Yo soy acá. Tenga usted la amabilidad. Voy a mi casa, señor. Hola, por favor, visita.
interpretarse de modo auténtico que la reelección a que se refiere el artículo 112 de la Constitución está referida y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación del referido texto constitucional. Señor presidente, yo puedo acusar y acuso a los señores magistrados que de lo que se trata es de sembrar un nuevo país y acabar con el viejo y podrido orden de los políticos, jueces y autoridades corruptas que impiden la verdadera democracia. De tal manera que los destinos de la República se rijan por los verdaderos intereses nacionales y no por formalismos pseudodemocráticos que solo han contribuido a frenar el progreso del país. Griten, señores, desahoguen su miedo, porque cuando salgan a la calle, en la soledad de sus conciencias, tendrán que encarar al pueblo al que hoy pretenden manipular